muy dolorosa de este aspecto es que nos dimos cuenta los colombianos solo 4 o 5 días después que esta situación había ocurrido. Imagínense cuál sería el abandono estatal después de todo lo que sucedió allí, esa terrible tragedia, y el gobierno colombiano solo pudo intervenir alrededor de 4 o 5 días después y la prensa solamente tuvo conocimiento de eso en ese tiempo. Entonces es la diferencia de ver en vivo y en directo una tragedia y una tragedia anónima, oculta en la selva, perpetrada y que prácticamente se queda en el olvido durante 4 o 5 días y sigue en el olvido en muchos aspectos. Traigo a colación este tema porque esos menores fueron reclutados en muy buena parte por las Autodefensas Unidas de Colombia, que en esa época eran dirigidas por Carlos Castaño y por una persona que yo tengo que reconocer aquí, fue mi hermano menor, mi hermano del alma, que se llamaba Carlos Mauricio y era uno de los comandantes que dirigía todo este tema de la guerra y el reclutamiento de menores. Eso era un día jueves tan tranquilo para nosotros. Nos dimos cuenta 4 días después y posteriormente el gobierno prácticamente ha invisibilizado desde muchos puntos de vista las víctimas y la tragedia. Hoy quiero recordarla acá. La quiero recordar porque el hecho de estar mi hermano vinculado a esta situación a mí me ha generado muchas preguntas, muchas dudas y quiero algunas de ellas compartirlas con ustedes en este momento. Cuando esto ocurrió, ese día 2 de mayo, yo estaba seguramente en una empresa en la que trabajaba en Medellín, en una oficina muy cómoda y poco o nada me di cuenta. Y cuando me di cuenta de esa situación, pues no me interesó mucho. De verdad me pareció una tragedia horrible, pero en ningún momento me impactó y sabía que mi hermano también había estado involucrado en esta situación como victimario. Me da algunos interrogantes que quiero compartirlos. Me siento como una persona que no pude haber hecho o que pude haber hecho algo que finalmente no hice nada. Y por eso considero que presento mi testimonio con un profundo dolor. Y hoy, ¿cuál es el papel de los que no hicimos nada? Los que no hicimos nada y pudimos haber hecho. Debo pedir perdón yo a las víctimas por no haber hecho nada, pudiendo hacerlo. ¿Qué responsabilidad moral me corresponde? ¿Me hace eso victimario también? Somos todos responsables en mayor o en menor medida de este terrible daño. A Bojayá lo dejamos abandonado. La tragedia allá aún continúa. Falla la misericordia con nuestros hermanos. La gigantesca distancia, las dificultades de transporte se mantienen y eso hace que sigan siendo víctimas de la guerra y revictimizadas por el Estado colombiano en su ya proverbialmente conocida indolencia. El estar realizando este trabajo a través de las fundaciones Fundapoyo y Proresiliencia, así como de la cooperativa Construpaz, me llevó a involucrarme directamente como abogado, posteriormente, con los postulados del bloque Elmer Cárdenas, ya extinto gracias a Dios, y que me ha permitido ser testigo de primer orden no solo del laboratorio de justicia que se ha realizado para las víctimas y para desde luego quienes fueron sus victimarios, sino que todos esos han sido parte del proceso, en un proceso que no tiene ningún precedente en el mundo.
He podido observar el proceso de la construcción de la verdad de lo que yo llamo la fase paramilitar del conflicto armado colombiano. La expectativa frente a la verdad es muy alta y puedo dar fe que frente a las personas que he acompañado en este proceso han hecho su mejor esfuerzo, arriesgando incluso sus vidas y las de su familia por contar la verdad que a ellos les concierne. Han contado la verdad que les corresponde, la que conocen, porque los determinadores y los maquiladores de esta gran estrategia violenta han sabido mantenerse por fuera del radar. Actuaron inteligentemente, continúan con sus cuellos blancos impecables y les dejaron el trabajo sucio y toda la responsabilidad a los hoy desmovilizados. Posteriormente recogieron su botín de guerra y hoy ya vemos cuáles son las grandes dificultades que enfrenta el Estado colombiano para lograr su restitución. Durante el trasegar de casi 8 años de proceso de justicia y paz, comenzamos a hacer los balances, lo que nos corresponde a todos los involucrados directamente, a los postulados, a las víctimas, a la sociedad, al Estado colombiano y desde luego a quienes hemos sido los facilitadores jurídicos. Con todas las vicisitudes, el proceso de justicia y paz era la culminación de un proceso político de paz que debería terminar en una sentencia de justicia transicional siguiendo los parámetros de verdad, justicia y reparación ineludibles por el mandato de la humanidad. Pero ha sido un aprendizaje útil en cuanto a que se ha fijado a partir de nuestro proceso colombiano un estándar real para definir la situación jurídica de quienes fueron actores armados en el conflicto colombiano. Pudiéramos decir que la más importante lección que todos los involucrados hemos recibido en el proceso es la de la necesidad imperiosa de la reconciliación nacional. Si no hay reconciliación, jamás habrá paz. La conclusión final de este proceso será la aplicación de justicia en cuanto que partiendo de la verdad y de la reparación y desde luego de las penas impuestas de acuerdo con la ley, finalizará el paso por los tribunales. Pero este será solo el inicio de una nueva etapa en la que se deberá materializar todo lo que se ha venido trabajando durante estos años a través del proceso de justicia y paz y la búsqueda de la paz por aplicación de la justicia transicional. La reconciliación es el primer e ineludible paso de la paz. Sanar las heridas sin herir, es aprender a convivir con el otro sin dañarlo, sin agredir, sin violentar, sin discriminar. Hoy tenemos todos los colombianos el convencimiento de que hay que desterrar de cualquier forma la violencia, no solo la violencia armada del conflicto, sino cualquier otra forma de violencia, otra forma de agresión que afecte nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestra sociedad. La propuesta hoy es dar a quienes fueron victimarios la oportunidad de reconstruir la confianza en las comunidades. La sociedad debe ofrecerles la oportunidad de participar en la construcción de un nuevo tejido social dentro de las comunidades del país. Yo los conozco, hablo con muchos, no quieren ser más desmovilizados. Este estigma doloroso quieren borrarlo con el bien, actuando bien, pensando bien, aportando constructivamente a los procesos sociales en nuestro entorno. La gran mayoría aspiran a ser ciudadanos colombianos en pleno ejercicio de sus derechos, pero más aún en pleno y permanente cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales, morales, cristianas y éticas. Quieren estar al lado de todos nuestros hermanas y hermanos colombianos y poder mirarlos sin pena, porque con su esfuerzo obtendrán la posibilidad de estar a su lado permanentemente construyendo un mejor futuro que definitivamente se merece Colombia. Todo esto será posible cuando la sociedad los acoja nuevamente.
en un proceso que, si bien no será fácil, permitirá lentamente ir restañando las heridas de ese doloroso pasado e ir asumiendo el futuro con entusiasmo. Todos debemos tener en cuenta que toda esta experiencia se repetirá próximamente con los grupos guerrilleros, ojalá más temprano que tarde, y ojalá se aproveche para corregir los errores y poder acelerar el proceso de reconciliación. Es nuestra invitación a la resiliencia. Quienes en el pasado fuimos victimarios o víctimas, debemos hacia el futuro asumir una actitud resiliente, sin declinar en ningún momento los derechos que se puedan tener, sin olvido, sin perdón si se quiere, pero mirando el futuro con una actitud positiva que permita construir la reconciliación y la paz. Esto necesariamente implica un esfuerzo constante, permanente, perpetuo y para siempre. La reconciliación es un conflicto que ha sido transgeneracional, de varias generaciones, no puede ser instantánea, también será transgeneracional. Tomará varias generaciones restañar las heridas, pero a todos los que hoy nos estamos de una u otra manera viviendo la situación actual y la posibilidad de la reconciliación nacional y del logro de la paz, nos corresponde dar el primer paso, iniciar este arduo proceso de acercamiento, de dejar de ser parte de un conflicto y de pasar a ser actores de la reconciliación. Nos corresponde a todos los que estamos sobre este hermoso territorio patrio dar el primer paso para que las futuras generaciones no tengan que vivir todas las situaciones que han trasegado varias generaciones de colombianos, incluyendo la nuestra. Que ojalá sea la última generación de la guerra y la primera generación de la paz. Pero quiero también dar testimonio del aprendizaje que ha significado para buena parte de las personas victimarias que están en el proceso de justicia y paz. No ha sido fácil entender el verdadero sentido de dicho proceso. No es muy razonable frente a las expectativas que existen de verdad, de justicia y de reparación, y desde luego las necesarias garantías de no repetición. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes mi apreciación respecto a la forma como se ha llegado a concluir la necesidad de reconciliación con las víctimas y con la humanidad. Inicialmente, cuando comenzó el proceso, se comenzó en la mayoría de los casos con una actitud de prepotencia frente a las víctimas por parte de las personas que eran victimarios. En algunos casos hubo desprecio, hubo rechazo, de eso se ha dado y se ha hablado mucho en la prensa y en los libros. Posteriormente, cuando el proceso fue avanzando, comenzó una fase de desconcierto. Todos comenzaron a entender cuál era la real dimensión de la ley, de los avances jurisprudenciales dispuestos tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia. Se tornó difícil, más doloroso aún, pero se comenzó a mencionar a las víctimas como tal, se comenzó a entender la real dimensión del daño y comenzaron a entender también la triste realidad de la utilización que como marionetas de guerra en un conflicto entre hermanos fueron en una forma injustificable por unos titiriteros ocultos y poderosos. Esto facilitó entrar en una fase de dolor y arrepentimiento, entender que el daño es parte fundamental de la reparación simbólica y de la verdad. Entender el daño es parte fundamental de la reparación simbólica y de la verdad. Si no se reconoce el dolor, si no se entiende lo que se hizo vivir a la víctima, así sea en una mínima parte, se dificulta la reparación. No es real. Entender la dimensión del daño es también la parte fundamental para plantearse el arrepentimiento y desde luego con
llega la decisión de no repetición. Posterior a este momento se encuentra entonces la necesidad de pedir perdón de corazón. Hasta ahora he podido ver muchas peticiones de perdón de comandantes que van acompañadas con el entendimiento del daño que se generó, del dolor que se causó, de la forma como se afectó para siempre la vida o el proyecto de vida de las víctimas. Creo que las víctimas han sentido esto en muchos casos, que hay un entendimiento y reconocimiento del daño, que hay arrepentimiento de haberlo causado, que ahí está expresa la voluntad de no volver a incurrir en estas conductas y desde luego con una sincera petición de perdón. Y sé también que el perdón se ha otorgado de corazón, con sinceridad en muchos casos, y que la unión de todos los casos nos llevará a la reconciliación y esta a la vez nos llevará a la paz que tanto anhelamos. Pero esto ocurrirá finalmente después de que logremos, con toda esa experiencia acumulada, integrar a los grupos guerrilleros a la sociedad y además desactivar todas las formas de violencia que afectan nuestras comunidades, de las cuales la violencia generada por el conflicto armado no deja de ser más que una parte significativa, pero una parte. Nos queda mucho trabajo por hacer. Una vez se inicie el llamado por conflicto, al cesar el conflicto rural, se iniciará seguramente la tan anhelada reestructuración del campo colombiano, pero tanto en las mentalidades campesinas como en las mentalidades urbanas hay que desactivar las otras formas de violencia. La cultura de la reconciliación generará en el largo plazo la cultura de la paz. La gran suma de todas esas pequeñas soluciones imperfectas que se nos irán ocurriendo a los colombianos por la voluntad de reconciliación que nos mueve, darán al traste con el conflicto armado colombiano y apaciguarán las mentalidades violentas. Esto será por la misericordia divina y el gran milagro que todos los colombianos estamos esperando, el perdón. Y los milagros son los más grandes dones de Dios porque son perfectos. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor